Los caballeros errantes que fundaron el reino de Jerusalén y el principado de Antioquía y los pequeños condados de Edesa y Trípoli organizaron sus nuevos estados a base de un sistema de feudalismo militar como el que conocían en Francia, pero además la necesidad imperiosa de vigilancia militar les obligaba a una especial austeridad. Los asíes de Jerusalén, recopilación de costumbre debida a Juan de Ibelín, un legalista chipriota del siglo XIII, ofrecen el cuadro de una sociedad tan rigurosamente dedicada a la guerra como lo estaba la antigua Esparta. En ningún documento de la Edad Media la teoría de la sociedad feudal se halla tan perfectamente elaborada y los deberes de la asistencia militar tan estrictamente definidos. Bajo la seductora influencia de un clima oriental, la rigidez de los colonos latinos insensiblemente se relajó. Mujeres sirias, platos sirios, maneras sirias de vivir, hicieron sentir su encanto a aquellos rudos aventureros occidentales y templaron su fanatismo. En Siria encontraron una sociedad extraña, en algunas cosas detestable, pues las mujeres musulmanas iban veladas, pero en otras más refinada y llena de dignidad que la suya propia. Se concluyeron amistades entre los jefes árabes y los francos. La fiera intolerancia religiosa de los cristianos se suavizaba al contemplar el valor y la cortesía paganas. Hasta las órdenes de los caballeros del hospital o del temple, semimilitares, semimonásticas, que habían sido creadas especialmente para proteger los santos lugares, no estaban exentas del contagio insidioso del Oriente. La curiosa autobiografía de Ausama, un príncipe árabe cuya sociedad fue muy influida por los templarios, muestra cuán profunda era la separación a mediados del siglo XII entre la cortés y cínica tolerancia de los colonos establecidos allí permanentemente y el rudo entusiasmo de los peregrinos recién llegados del oeste. Mientras los estados francos tuvieron enfrente una cintura de insignificantes emires musulmanes, cada uno obrando independientemente del otro, fueron capaces, por pequeños que resultasen sus recursos en hombres y en dinero, de mantener su existencia, pero esta ventaja no debía durar. Tres jefes musulmanes de gran capacidad, llegando uno después de otro, alteraron el peso de la balanza en el cercano Oriente en el transcurso de medio siglo. Zangui de Mosul conquistó Alepo y Edesa. Su hijo Nureddin se hizo dueño primero de Damasco y luego de Egipto, y cuando Nureddin murió en 1173, su lugar fue tomado por Saladino, el kurdo, que consiguió someter todo el este desde el Tigris hasta el Nilo, con sus brillantes y naturales dotes de mando. La caída de Edesa, 1144, la primera etapa de la serie rápida de contrariedades que amenazaron a los cruzados provocó un gran agotamiento en Europa. Edesa era un lugar que sugestionaba la imaginación de todo el mundo cristiano y sólo cedía en santidad a la propia Jerusalén. La toma por los infieles de este hogar de la primitiva cristiandad, el primero de los estados latinos creados como resultado de las cruzadas y el puesto avanzado de la ocupación latina de Siria, fue mirada como terrible por sí misma y a la vez más terrible por lo que podía anunciar. En el ambiente de entusiasmo contagioso que la cálida elocuencia de San Bernardo contribuyó poderosamente a despertar, Conrado III de Alemania y Luis VII de Francia tomaron la cruz y guiaron sus ejércitos, siempre perturbados por la impedimenta de no combatientes, hacia el este por la vía de tierra. Un modesto refuerzo de caballeros adiestrados, convoyado por el mar en galeras venecianas, hubiera sido más eficaz que aquellos imponentes ejércitos mandados por los dos soberanos principales de Occidente. El ejército alemán, excepto una pequeña parte, quedó destruido en Asia Menor antes de llegar a su destino. Del francés, que imprudentemente siguió la larga y difícil ruta costera, fue derrotado severamente por los turcos en el sur de Frigia. Solo llegaron al teatro de la acción los caballeros montados que habían sido transportados por mar desde Atalía. La segunda cruzada fue un fracaso tremendo, señalado por el innecesario aniquilamiento de dos excelentes ejércitos y por el sitio de Damasco, emprendido de mala gana y abandonado después de pocos días por Balduino II de Jerusalén, para disgusto de los príncipes de Occidente y para perjuicio de la causa cristiana. No habiendo podido los occidentales restablecer la situación en el este, era natural que el rey de Jerusalén buscase ayuda en Constantinopla. Los griegos debían tomar sus propias precauciones y con su propio dinero
Su escuadra y su ejército, muy aumentado, había de proporcionar toda la fuerza adicional que era necesaria para detener el poderío creciente de Nureddin, pero Manuel Comneno, 1143-80, su noveno soberano, no sentía ninguna impaciencia por colocar el reino latino de Jerusalén en situación de seguridad. Mientras él no pudiera recobrar Antioquía, el primer objetivo de su política sudoriental, le convenía que el rey de Jerusalén, al que había dado una sobrina suya en matrimonio, fuese mantenido a raya en su flanco por el árabe. Pocas veces pudo sentirse mayor desengaño entre la población latina de Levante que en el verano de 1159, cuando aquel fatuo y ambicioso emperador paseó un gran ejército por Siria sin llegar a tener una sola escaramuza con el enemigo. Manuel prefería tratar con Nureddin a luchar con él, y esto se explica probablemente por el hecho de que Antioquía entonces ya se le había entregado. Con todo, la alianza con los bizantinos era demasiado útil para renunciar a ella ligeramente. Amaury, que sucedió en el trono del reino de Jerusalén en 1163, en lugar de concentrar sus esfuerzos para la conquista de Alepo y de Damasco, se sentía más cautivado por la idea de la conquista de Egipto, y para una de sus 4 distintas expediciones contra aquel país recibió la ayuda de la flota imperial. Su sitio de Damieta en 1169 resultó un fracaso, pero fue memorable por 2 razones: como la última empresa en colaboración de los griegos y los latinos en las cruzadas, y como el primer triunfo de Saladino, el nuevo visir de Egipto. Ya no se derramó sangre griega en la batalla de Jetín, 1187, que selló la suerte del efímero reino franco de Jerusalén. El imperio griego, al que la dinastía de los Comnenos había dado un siglo de prestigio, de nuevo atravesaba malos tiempos. Su ejército principal había sido derrotado, 1174, con grandes pérdidas por el sultán de Iconio. Se había enemistado con Venecia, receloso contra María de Antioquía, la viuda de Manuel, y a la vez la emperatriz regente. El imperio se deshonró con un pogromo contra las colonias francesa e italiana en Constantinopla, y cuando la nube de guerra de Saladino estaba a punto de estallar sobre Siria, se vio expuesto a un ataque mortal de los normandos, que persistían todavía en su tesis primera de que sólo un poder latino entronizado en Constantinopla podía traer un arreglo definitivo con el mundo musulmán. En el campo de batalla de Jeddin no hubo griegos, solo una fuerza de unos 1300 caballeros francos y unos 15.000 infantes pudo reunirse para oponerle al gran ejército de caballería de Saladino. Los latinos fueron aniquilados, la Santa Cruz fue tomada y el Santo Sepulcro, el ensueño de centurias y el primer resultado de la cristiandad unida, pasó de nuevo a manos paganas, 1187, y en ellas permaneció durante 731 años. Al saberse este terrible desastre, se organizó una cruzada, ya no por el Papa, sino por los 3 principales soberanos de Occidente: Federico Barbarroja, de Alemania; Felipe Augusto, de Francia; y Ricardo Corazón de León, de Inglaterra. Pero estos preparativos reales, a pesar de que se había aprovechado el progreso de los conocimientos y de la técnica guerrera que un siglo de contacto con el Este había traído consigo, no tuvieron otro resultado que la toma de Acre y una tregua con Saladino, que concedió a los peregrinos libre acceso al Santo Sepulcro de Jerusalén. Este fue un final vergonzoso de lo que había comenzado tan ambiciosamente, y una señal que no permitía ninguna esperanza acerca de la fuerza que podía tener todavía el ideal religioso de unir todas las energías de la cristiandad occidental para alcanzar un objetivo común. En excusa de ello, sin embargo, debe decirse que la tercera cruzada tuvo la mala fortuna de que Federico Barbarroja muriera en Cilicia ahogado. Si aquel gran capitán germánico, el soldado más famoso de Occidente, que había conducido su ejército a través del Asia Menor con pericia extraordinaria y evitando bajas en una forma que contrastaba favorablemente con la experiencia de las campañas anteriores, hubiese sobrevivido para medir su espada con la de Saladino, el resultado podría haber sido distinto. Tal como se desarrolló la cruzada, sirvió solo para manifestar las rivalidades nacionales de Francia e Inglaterra, la mala voluntad entre Génova y Pisa, y las intrigas y contraintrigas de Conrado de Monteferrato y de Guido de Lusignan, los pretendientes rivales al trono fantasmagórico de Jerusalén. En este fondo oscuro de rencores mezquinos y paralizadores brillaron con gloria estéril las proezas militares y la naturaleza generosa de Ricardo Corazón de León. Lo que quedó de las conquistas de la primera cruzada fue una línea de puertos sirios de los que Acre era la perla.
Para conservarlo durante un siglo bastaron los fuertes intereses materiales del comercio italiano. Cuando Marco Polo, el navegante italiano, partió para su famoso viaje a China, al acercarse a las costas de Palestina, pudo ver todavía el estandarte de la cruz ondeando en la ciudadela de aquel puerto predestinado, así como escuchar a través del mar el saludo familiar de las campanas. Si los cruzados hubiesen llegado a ponerse en contacto con lo mejor que Asia podía dar y hubiesen sido capaces de asimilarlo, la poesía persa de Omar Khayyam, el espíritu más fino del siglo XI, hubiera entrado en circulación en Europa, mucho antes de los días de Edward Fitzgerald. Los cruzados, sin embargo, nunca penetraron hasta los mejores y más cultos pueblos del Oriente. Nada supieron de los persas, de los chinos o de los indios. Trataron solo con los hijos de las estepas o del desierto, con los turcos o los sarracenos, o con los pueblos afeminados de Levante, que habían padecido bajo el yugo turco o sarraceno. No obstante, a pesar de esas limitaciones, el ensanchamiento de la experiencia y de la prosperidad material con las cruzadas fue inmenso. Las artes y las industrias de Oriente, ricas, complicadas y suntuosas, los países y pueblos extraños se hicieron familiares a una sociedad de horizontes reducidos y barbarizada en gran escala por una larga serie de calamidades públicas y que apenas salía del imperio de la anarquía y del temor. La nueva prosperidad del este invadiendo las ciudades italianas y distribuyéndose luego por el norte de Europa dio una nueva fuerza y nuevo relieve a las ciudades. Hubo sin duda, además, ganancias de orden espiritual, un sentido de la unidad religiosa de la cristiandad que, una vez promovido, ya nunca más se perdió del todo, una vivificación del motivo romántico en la literatura popular, algo de medicina, de química y de contabilidad árabes, una comprensión más amplia y exacta del mundo no cristiano que la que hasta entonces había prevalecido. Se produjo también un incremento notable del conocimiento geográfico, ya directamente y como resultado de las cruzadas, ya indirecto, producido por los viajes de misioneros al lejano oriente, que las cruzadas impulsaron. La obra de gobierno se hizo acaso también más fácil por el alejamiento de muchos elementos turbulentos atraídos por aquellas lejanas empresas. ¿Qué ocurrió, sin embargo, con la religión cristiana? La sinceridad obliga a admitir que el principal efecto de este gran movimiento de aventura y piedad, de curiosidad y de codicia, no fue precisamente acercar Jesucristo al hombre, sino fundar el imperio comercial de Venecia en el Levante. Capítulo 19. Federico Barbarroja. No fue de buen augurio para la estabilidad del Estado germánico que, a la muerte de Enrique V, fuera colocado en el trono vacante Lotario de Supplinburg. 4 generaciones de franconios habían sucedido a 4 de sajones, pasando la corona de padres a hijos mediante elección en vida del padre con la cooperación ininterrumpida de prelados y príncipes. Pero en 1125, cuando se hubiera podido esperar que el principio de la sucesión hereditaria arraigase en el terreno político, se afirmó vigorosamente el principio contrario, que ponía la corona en las manos de los grandes magnates. De tal manera siguió esta corriente en favor de la elección libre que en 1156 se hablaba de los príncipes electores como de un cuerpo del Estado esencial e importante. Un infortunio todavía mayor que se manifestó primero bajo Lotario, pero que tomó las más formidables proporciones bajo su sucesor, Conrado III, fue la querella entre las familias de los Güelfos y de los Hohenstaufen. De estas históricas luchas que agitaron a dos naciones y en las que se discutían las más trascendentales cuestiones de principios y de política, el motivo originario no tiene mayor elevación que la ambición frustrada de un clan del sur de Alemania. Los Hohenstaufen eran una poderosa familia de Suabia que tenía buenos motivos para esperar que a Enrique V le sucediera el jefe de su familia, esperanza que quedó amargamente desechada. Lotario de Supplinburg, un sajón relacionado con lazos de amistad y luego matrimonio con la influyente familia de los Welf o Güelfos, fue preferido a Federico de Suabia, el más próximo pariente del último rey, ejecutor testamentario suyo y heredero de sus bienes particulares. Federico de Hohenstaufen y su hermano Conrado apelaron de esta decisión a la suerte de las armas. Para conseguir su ambición no tuvieron escrúpulos de desencadenar sobre su patria las miserias de una guerra civil. Por fin prevaleció el rey sobre los rebeldes Hohenstaufen, no sin que hubiesen perecido en Habsburgo todos sus hombres, mujeres y niños. Hubo entonces un intervalo de paz, seguido a la muerte de Lotario, de una renovación de la lucha, pero entonces los partidos se hallaban invertidos. Los Hohenstaufen estaban en el poder, los Güelfos en la oposición,
y parecía que la corona tenía suficientes recursos a su disposición para decidir la contienda. Pero si Conrado III era rey de Alemania, Enrique el Soberbio era duque de Sajonia y de Baviera. Cuando un rey puede hacer para rebajar al más poderoso de sus súbditos, lo intentó Conrado para obtener la humillación de Enrique el Soberbio. Lo despojó de Baviera y trató de arrebatarle su ducado de Sajonia, pero había un obstáculo que Conrado, con toda su bravuconería de Hohenstaufen, no pudo jamás superar. La nación sajona, que tenía pocos motivos para querer a los suavios, se mantuvo compacta y fiel a favor de los güelfos, hasta cuando Enrique el Soberbio murió súbitamente, dejando como heredero un muchacho de 10 años, Enricus Leo Dux Saxoniae et Bavariae, como se tituló él mismo más tarde. El pueblo y los príncipes de Sajonia siguieron unidos para mantener el ducado para la dinastía güelfa.